Hola a todos, bienvenidos a FAgro Punto de Encuentro. Soy Mercedes Salas y este es el lugar que FAgro ha puesto en el mapa podcast si te interesan las cosas del comer desde todos los puntos de vista de la cadena agroalimentaria. El espacio al que acudir para debatir desde la sensatez, compartir puntos de vista y trabajar juntos por un sistema alimentario sostenible. Si quieres participar, comentarnos tus impresiones o proponernos asuntos que debatir, puedes escribirnos a redacción@fagro.com y estaremos encantados de escucharte. Empezamos el año retomando nuestra serie de puntos de encuentro conversacionales para hablar sin prisa y entender mejor el sector de la mano de las personas que lo sostienen. Y hoy lo hacemos hablando del mar, de la pesca. Estoy encantada de presentar a una persona que aprecio, de la que se puede aprender mucho y que sin duda representa la defensa de la pesca a nivel español, a nivel internacional, a nivel mundial, yo diría. Es Javier Garat, secretario general de Cepesca. Javier, gracias por venir al punto de encuentro. Muchísimas gracias a vosotros, Mercedes, por la invitación. Es un auténtico placer estar aquí con vosotros. Al presentar a Javier Garat me viene a la cabeza la canción de Astruda, Hay un hombre en España que lo hace todo. Porque yo diría, en otro contexto, aquí hay un hombre que lo hace todo en la representación de la pesca. Aparte de secretario general de Cepesca, que es la patronal de armadores, con 28 años de trayectoria, Javier Garat es presidente de Europech, la patronal que integra a los armadores y a las cofradías de la Unión Europea, de la coalición, ahora es vicepresidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras, que esta es mundial, presidente de Pesca España, que agrupa a las principales organizaciones de productores, del Clúster Marítimo Español y de la Comisión de Economía Azul de la COE. Y académico de número de la Real Academia del Mar. Javier, ¿cómo llevas todos esos sombreros? ¿Cómo debe de ser defender la pesca? En fin, ir a Sanlúcar, por decir tu origen, al Mediterráneo, al Cantábrico, que te cuenten las cosas, tú vas luego a las administraciones, vas a Bruselas, vuelves, les cuentas cómo te sientes, cómo es ese rol multifuncional de defender la pesca. Pues en primer lugar, un grandísimo afortunado. Yo tengo mucha suerte de trabajar en este apasionante mundo de la pesca, que una vez que lo descubres, te quedas enganchado. Le ha pasado a casi todas las personas que yo conozco, que he conocido en estos 28 años dedicados directa o indirectamente al mundo de la pesca, a todo el que se ha acercado a este mundo pesquero se ha enganchado. Tú creo que eres una de ellas, que cuando empezaste a hacer tu trabajo periodístico, el mundo de la pesca, yo estoy convencido que te ha enganchado, porque ahí sigues. Y luego es un orgullo y un honor. Defender los intereses de los empresarios, de los pescadores españoles, europeos, mundiales, por el mundo, porque como bien sabes, y ahora hablaremos de ello seguro, tenemos un montón de frentes abiertos. Pero hablamos de esos pescadores que son los auténticos héroes del siglo XXI, en general, son buenísima gente. Como yo digo muchas veces, si Jesucristo eligió a sus mejores amigos, a sus apóstoles, entre los pescadores, eso debía ser por algo, debía ser porque eran buena gente, ¿no? Bueno, pues ahora mismo sigue ocurriendo lo mismo. Estamos hablando de buenísima gente que hace un esfuerzo tremendo por conseguir sacar adelante a sus familias, en el caso de las microempresas que tenemos, a las empresas, las que son ya un poquito más grandes, y que van pescando tanto en España como en la Unión Europea, como en las aguas del mundo, intentando hacer bien su trabajo y cumplir con la estricta normativa que tenemos en la Unión Europea y con una competencia desleal muchas veces que está ahí por parte de terceros países. Entonces, como te decía, volviendo a tu pregunta, soy afortunado y es un honor y un privilegio poder trabajar donde yo trabajo. ¿Cómo empezaste tú a dedicarte al mundo de la pesca? ¿Por qué llegas tú a trabajar en ese sector? En realidad fue un poco por casualidad, pero una casualidad que tiene vinculación familiar. Yo estudié Derecho, me especialicé en Derecho Europeo aquí en Madrid, en el CEU, y después de hacer la mili, o mientras estaba haciendo la mili en Rota, en la Armada, yo llevo a la Armada, la llevo en la sangre también por parte de padre, me surgió la oportunidad de irme a Bruselas a hacer unas prácticas, un stage se llama allí, en la Comisión Europea. Y a la hora de solicitar la beca y el puesto, estaba claro que quería servicio jurídico porque había estudiado Derecho. Pero la segunda opción no la tenía tan clara. Digo, a ver, ¿qué pongo? Por si acaso no sale lo del Derecho, lo del servicio jurídico. Bueno, resulta que mi padre fue uno de los creadores y el consejero delegado del Grupo Albacora, una empresa atunera
que en los años 70 empezaba y que hoy en día es la empresa tunera más importante de la Unión Europea, de la empresa tunera de las que pescan para las latas en general, para las conservas. Y en aquel momento, hablando como es lógico con mi padre, dije, papá, ¿qué te parece? ¿Qué pido? Dice, hombre, pues pide pesca. Entonces se llamaba DG Pesca, ahora se llama Mare. Ahora es Mare, como han ido cambiando las cosas. Y bueno, y lo solicité y tuve la suerte de que me tocó el servicio jurídico, que era lo que yo quería, y el equipo de pesca, que era la segunda opción que yo quería, con lo cual fue perfecto. Y ahí fue donde empecé realmente a descubrir este apasionante mundo desde el punto de vista legislativo, allí, y del movimiento de las instituciones europeas. Y desde entonces, que esto fue en 1996, como decía antes, o directa o indirectamente estoy vinculado, porque me gustó tanto que luego conseguí quedarme allí de asistente del consejero de pesca de la representación permanente de España ante la Unión Europea, y mientras hacía un máster de Derecho Europeo Internacional, que era algo que me interesaba. Y al terminar, pues me salió un puesto de trabajo aquí en Madrid, en la oficina de Madrid del despacho holandés, un despacho internacional, Nauta Dutil. Y la mitad de mi trabajo era pesca, era abanderamiento de buques en terceros países, en fin, una serie de cosas que hacían que siguiera vinculado con el sector pesquero. Y a partir de ella, en el 2001, es cuando llaman a mi puerta el mundo del asociacionismo pesquero, y pegué ese salto en contra del criterio de mi padre, que me decía, tú eres tonto, niño, ¿cómo te vas a meter ahí? Si haces bien las cosas en el despacho, puedes llegar a ser socio y te pueden ir muy bien las cosas, ¿no? Pero al final, decidí no hacer caso a mi padre, las pocas veces que no le he hecho caso, porque mi padre era un tío fantástico. Y bueno, y la verdad es que estoy encantado de no haberle hecho caso. Y yo estoy seguro que ya ha fallecido, pero estoy seguro que si estuviera vivo estaría contento también de la decisión que tomé. Yo creo que hay mucha gente que está contenta de que no le hicieras caso a tu padre. Pero bueno, lo he dicho, que un placer tenerte aquí para que nos cuentes cosas de la pesca. Y tengo muchas preguntas, a ver si me da tiempo a todas. Voy a empezar preguntándote cómo has empezado 2024 en cuanto a retos, gestiones. Sé que has estado ya en Vigo y en Bruselas. ¿Cuáles son los retos con los que empieza el año? El año, teóricamente, tenía que empezar con los retos que ya más o menos conocíamos. El relevo generacional, reducción demasiado grande del consumo de pescados y mariscos en España, toda la legislación europea, la aplicación del reglamento de control, el plan de acción, la revisión de las 87 zonas que están vedadas para los artes de fondo, en fin, las cosas de nuestro día a día. Pero sorprendentemente ha empezado de una manera que no nos ha gustado. Por un lado, con lo de las bolas de plástico que se han derramado en las aguas de Portugal y que han acabado en las costas de Galicia, de Cantabria, de Asturias, del País Vasco, incluso de Francia, con una prohibición a partir del día 22 de enero de los cetáceos, de la captura, de una veda que han puesto un cierre en una zona determinada del Golfo de Vizcaya para todos los artes de pesca, y que nos afecta directamente, aunque no debería por qué afectarnos, una decisión unilateral de Francia que desde luego no nos ha gustado nada. Y por supuesto con el Mediterráneo, ¿no? Que estamos viendo a ver cómo somos capaces o cómo son capaces nuestros pescadores de seguir vivos, de salir adelante con los pocos días de pesca que tienen. Sí, a todo esto hay que unir que acabo de ser, como has dicho antes, nombrado presidente del Clúster Marítimo Español, y me toca como presidente pues reorganizar todo y organizar nuestro plan de trabajo, formar el comité ejecutivo, los vicepresidentes, etcétera, que es algo añadido a la rutina del día a día, rutina que, por cierto, cambia todos los días. Para no aburrirte, quería preguntarte por esa decisión por la protección de cetáceos en Francia. ¿A cuántos barcos españoles afecta? Y he leído en prensa que es una decisión que no se tomaba desde hace décadas, una decisión así. ¿Es eso cierto? Bueno, en primer lugar, es una decisión que nunca se había tomado. Es el reglamento base de la política pesquera común, el artículo 13.2, establece que los Estados miembros, cuando haya una situación de emergencia, pueden proponer una medida como esta que están proponiendo, previa consulta a la Comisión Europea, a los Estados miembros y a los consejos consultivos. En este caso sería el de Aguas Occidentales del Sur y el de Pelágico. Lo cierto es que, y todo esto dando un mes de plazo para que contesten las partes interesadas. Lo cierto es que Francia ha puesto en marcha ese mecanismo, pero
sin consultar adecuadamente a los consejos consultivos. Se limitó a mandar una carta diciendo que lo estaba haciendo, pero sin consultar. No dio el plazo del mes, sino que dio un plazo, no dio un plazo, entre que se mandó esa carta y la decisión anunciada recientemente, pues no pasaron ni 7-8 días. Y España, desde luego, no estaba de acuerdo con la medida que estaba aplicando Francia. La Comisión Europea, al parecer, sí le ha dado el visto bueno. No nos sorprende con la mentalidad que tiene esta Comisión Europea. Pero, en resumen, se han saltado todos los procedimientos. Eso en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, el problema es que los franceses, por la razón que sea, tienen unas capturas accesorias de cetáceos muy superiores a las que podemos tener nosotros. Nosotros tenemos 41 barcos de distintos artes de pesca, de distintas modalidades, que están pescando allí y que con las medidas que se han adoptado en España van con pingers, que son dispositivos acústicos que ahuyentan a los delfines, a los cetáceos, y con observadores a bordo para ver la interacción que tienen. El trabajo que se ha hecho de campo ha demostrado que la interacción es mínima, que con esos pingers, con el trabajo que hacen nuestros pescadores y con la observación científica, se ha comprobado que son muy poquitos delfines los que nosotros capturamos accidentalmente. Por lo tanto, una medida tan drástica como el cierre de toda la zona a todos los artes de pesca, creemos que está completamente injustificada. Aún así, no nos va a quedar más remedio que aplicarla. El Gobierno de España ha publicado recientemente también en el Boletín Oficial del Estado su propia normativa, y lo que esperamos es que, igual que han anunciado los franceses, que el Gobierno de España dé las ayudas correspondientes por la paralización temporal. Ayudas similares a las que den los franceses. El Gobierno de España, a través de la Secretaría General de Pesca, así nos lo ha comunicado y confiemos que así sea. Sí, de la Comisión Europea hablaremos también. Otro tema de actualidad, como has dicho, los pellets, la granza. Recientemente ha habido una manifestación, se están estableciendo paralelismos con el Prestige. En la manifestación había mariscadoras diciendo, quejándose de que se está contaminando su agua. ¿Cómo estáis viviendo esa crisis, diríamos, por este vertido? Esa comparación con el Prestige a nosotros nos parece ridícula y nos parece claramente malintencionada y fruto de unas elecciones que tenemos en Galicia dentro de unas cuantas semanas. Estamos convencidos de que si no hubiera habido elecciones o anuncios de elecciones, prácticamente habría pasado inadvertido este derrame de pellets. ¿Y por qué digo esto? Porque la gente a lo mejor no es consciente, pero según la OCDE, en un informe del año 2022, en el mundo se están vertiendo alrededor de 1,7 millones de toneladas de plásticos al año, que la mayoría, por cierto, procede de actividades en tierra, más del 90%, no de las actividades que se realizan en el mar. Y, por cierto, de esos plásticos, nuestros pescadores, sobre todo el demonizado por algunos, que quizás luego hablaremos, arte de arrastre, está recogiendo cientos de toneladas, miles, diría yo, de toneladas en el mundo, que traen a tierra y que luego se reciclan y se convierten en uno de los mejores ejemplos de economía circular, en ropa, en mobiliario urbano, en gafas de sol, en fin, en un montón de cosas, ¿no? Bueno, volviendo a la pregunta, aunque es algo molesto sin duda, en realidad las cifras son anecdóticas, 25 o 26 toneladas en comparación con 1,7 millones que se vierten al año, yo creo que es anecdótico. Y lo que me gustaría es lanzar un mensaje de tranquilidad a los consumidores, porque han sido muchas las personas de mi entorno que a mí me han preguntado, oye, entonces ya no puedo comer merluza de Galicia o pescado de Galicia. Y yo creo que tenemos que, siendo responsables, mandar un mensaje de tranquilidad a los consumidores, en el sentido de que en el hipotético caso de que esas bolitas de plástico, que no son microplásticos todavía, sean consumidos por alguna de las especies, al final eso va a acabar en el estómago, para que nos entienda la gente, en las tripas de los pescados, que nosotros no comemos, porque el pescado se viscera. Nosotros nos comemos lo que llamamos la carne, el músculo, con lo cual en ese sentido puede estar tranquilo. Con relación de forma genérica a los microplásticos, todos los estudios que se han realizado hasta ahora en el mundo, que han sido varios, analizando el riesgo versus el consumo, beneficio del consumo de pescados y mariscos por el tema de los microplásticos, hasta ahora todos dicen ese mensaje de tranquilidad. O sea, no ha habido ninguna consecuencia negativa
en los humanos por el consumo de pescados y mariscos, con lo cual yo creo que ahí podemos tener esa tranquilidad. Y por último, para terminar con este tema, a mí lo que me gustaría es lanzar un mensaje también de responsabilidad a los partidos políticos, al gobierno central, tanto el Ministerio de Fomento como Transición Ecológica, como a las comunidades autónomas, para que se dejen de guerras políticas y que arrimen el hombro unos y otros para resolver el problema que tenemos ahora y en el futuro para intentar prevenir cualquier accidente que al final pues tiene consecuencias para todos. Y el hecho de que las mariscadoras pues estén protestando pues es una señal de que en un momento dado les puede afectar. Sí, entonces, para que nos esté escuchando, ¿es seguro, o sea, hay algún riesgo de que esos microplásticos lleguen a la mesa de quien consume pescado? Yo, y por supuesto, yo soy una parte interesada, pero yo sinceramente creo que no hay ningún riesgo. Pero sobre todo, no por la opinión que pueda tener yo, sino por los múltiples estudios científicos que se han hecho en los últimos años, que mencionaba antes, relacionando o intentando averiguar si el consumo de pescados que puedan contener microplásticos afecta a la salud humana. Y los resultados hasta ahora es que no. Por supuesto, se van a seguir haciendo, porque es una situación que está ahí en el mundo, que interesa a todos, pero desde luego los resultados hasta ahora son así, con lo cual yo lanzaría ese mensaje de tranquilidad. Sí. El tema medioambiental quiero volver después, pero como estamos con el consumidor, te quiero preguntar por el consumo de pescado, que me has dicho que es una de vuestras preocupaciones. El pescado ha subido aproximadamente un 4% según el IPC, por debajo de la media de los alimentos, pero si hablamos con los consumidores y tú oyes, el sentir es que el pescado es caro. En cualquier caso, decís que el descenso del consumo es alarmante. ¿Qué pasa? ¿Por qué baja el consumo de pescado tanto? Bueno, en primer lugar, las cifras que tenemos del descenso del consumo de pescados en España, yo creo que para los ciudadanos y para el gobierno debería ser muy preocupante, no solo para los pescadores, que por supuesto lo es. Estamos hablando de en torno a un 32% de reducción en apenas unos años. Estamos hablando de consumo en hogares, porque el consumo total, no existen cifras oficiales como las del consumo en hogares que ofrece el Ministerio y por lo tanto nosotros nos guiamos por eso. ¿Y por qué digo que debe preocupar mucho a los consumidores y al gobierno? Porque, como tú bien sabes, el consumo de pescados y mariscos, con las propiedades nutricionales que tiene, la proteína de alto valor biológico, los ácidos poliinsaturados, omega 3, omega 6, etcétera, las vitaminas, los minerales, etcétera, producen tales beneficios que reducen considerablemente el riesgo de tener enfermedades. Previenen un montón de enfermedades. Enfermedades relacionadas con nuestro día a día. Reduce considerablemente el número de infartos de miocardio, de infartos cerebrales, mejora la función visual, la retina, la mejora, las articulaciones, la piel, el sistema inmune, el colesterol, en fin, que son todos beneficios. Y eso hace que en España seamos uno de los países más longevos del mundo, con mayor esperanza de vida, junto con Japón y con alguno más. ¿Por qué? Porque tenemos una dieta mediterránea, también ya más recientemente la dieta atlántica, que tiene un contenido de pescados y mariscos importante. Y eso ha hecho que los españoles tengamos mucha mejor salud de lo que tienen otros ciudadanos de otros lugares del mundo. Hasta tal punto que había estadísticas ahí, había estudios que decían que en 2030, si seguíamos con la dieta mediterránea, seríamos los más longevos del mundo. Por lo bien que se vive en España y por la alimentación que tenemos. Bueno, desgraciadamente, con los cambios de tendencia que estamos sufriendo, y lo digo sufriendo, en España, ese abandono del consumo de pescados y mariscos, lo que va a provocar muy posiblemente, esto no se ve a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo, es que dejemos de ser ese país con tanta esperanza de vida, porque tendremos muchas más enfermedades de corazón, cerebrales, de las articulaciones, de la piel, etcétera. Y además seremos menos felices. Tú me has oído hablar muchas veces de los datos que da el doctor Aldama, que dice que el consumo de pescados y mariscos produce felicidad de forma natural, porque induce unos cambios en las neuronas que genera un neurotransmisor llamado serotonina y que de forma natural produce esa felicidad. Bueno, pues con todo esto, la verdad es que estamos muy preocupados. Por eso le hemos solicitado reiteradamente al gobierno que elimine el IVA de los productos pesqueros. Hasta ahora no nos ha hecho caso.
seguiremos insistiendo a pesar de ello, que no piense que nos vamos a quedar callados. Y además esto es algo que hacemos toda la cadena de valor pesquera conjuntamente, desde los armadores, pescadores, representados por Cepesca o la Federación Nacional de Cofradías, a los mayoristas, representados por su federación, a las pescaderías, representadas también por Fedepesca, los procesadores y conserveros, Consemar, Anfaco, y también a ECOC, la gran distribución. Ahí, como bien sabes, porque tú lo estás siguiendo de cerca, lo llevamos pidiendo desde hace tiempo. Y como digo, no nos vamos a cansar de solicitarlo. La reducción del IVA no sería la solución a todos los problemas. Sería, pues, yo creo que tendría sobre todo un efecto psicológico en las personas, relacionándolo con lo que tú dices, con el pensamiento instaurado de que el pescado es caro. La gente se tiene que dar cuenta, en primer lugar, que tenemos más de 500 especies diferentes en los mercados todos los días. Que hay especies caras y que hay especies muy, pero que muy baratas. Hablamos de jurel, de sardina en determinadas épocas del año, que son tirados, baratísimos. Y por lo tanto hay una oferta para todos los bolsillos, para los que tienen más capacidad económica, para los que tienen menos. Y eso es algo que la gente debería considerarlo. En España tenemos la suerte de tener una cadena de distribución, unos 6 eslabones de la cadena comercial impresionante, como no existen en otros lugares del mundo. Tú te vas a las principales capitales europeas, Londres, Bruselas, París, y jamás vas a encontrar esas pescaderías que tenemos en España, ya sean las del canal tradicional o ya sean las nuevas de la gran distribución. Y la oferta es impresionante. Entonces, por eso digo que hay precios para todos los bolsillos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el esfuerzo que supone salir a pescar. Tú has estado conmigo en un barco de pesca y te has dado cuenta, en ese caso ese día había un temporal, te has dado cuenta de lo duro que ha sido para los pescadores ese día. Y ese día era uno más para ellos. Y el día anterior nos contaba, recordarás, el patrón, un hombre con un montón de años de experiencia, que había estado vomitando en el barco. Y era un día de temporal. Claro, cuando a esa gente que ha hecho ese esfuerzo para salir a pescar esas cosas tan ricas, en este caso era en Almería, que luego llega a la lonja y que se le pague una cantidad determinada y que normalmente ellos consideran que es poco para el esfuerzo que han realizado, y que luego se escuchen esos mensajes, no, es que el pescado es caro, debería bajar el precio, pues a los pescadores te aseguro que no les hace ninguna gracia. En tercer lugar, hablabas de la inflación. La inflación, y lo has mencionado en la pregunta, la inflación a los productos pesqueros le ha afectado en mucho menor medida que al resto de alimentos. Ha habido alimentos que ha subido un 50, un 60%. Aquí estamos hablando, toda la cifra del 4%. Claro, es una cantidad muy inferior a la de otros alimentos. Y eso se ha debido, yo creo que principalmente a todo el esfuerzo de toda la cadena comercial, que a base de reducir sus márgenes, ha intentado que el precio del pescado no suba para seguir promocionando el consumo de pescados y mariscos. Bueno, pues todo esto yo creo que el consumidor lo debería tener en cuenta. Y por último, ya termino, me estoy alargando demasiado. Creo también, o creemos, que el hecho de que se haya bajado el IVA a otros alimentos y no se le haya bajado a los pescados y mariscos, psicológicamente también ha hecho que los consumidores se hayan ido a comprar esos otros alimentos y hayan abandonado en cierta medida el de pescados y mariscos, pensando, como tú decías, que es más caro y por lo tanto han ido a productos más baratos, ¿no? Bueno, pues flaco favor, desde luego, nos han hecho al sector pesquero y a los consumidores por el tema de la salud. Sí, eso te quería preguntar. El gobierno por el momento no lo ha bajado. Pero bueno, ya sabemos cómo está el panorama político de interesante. En el último debate en el Congreso de las medidas anticrisis, al final se sacó algún IVA más, alguna bajada más del IVA a cero al aceite. No sé si en este río de revuelto que hay tenéis esperanza en que vuestra reivindicación de bajar el IVA se consiga. Yo irónicamente decía el otro día que nos vamos a tener que ir a Waterloo a pelear por el IVA. Y bueno, bromas aparte, la verdad es que aquí lo que hace falta es que el gobierno se tome en serio este tema. Estamos hablando que, según los datos que disponemos, el gasto sanitario provocado por una mala alimentación en España supone 14.000 millones de euros al año. Si conseguimos que los consumidores consumieran más pescados y mariscos y tuvieran mejor salud, incluido reducción de la obesidad, pues esas cantidades se reducirían considerablemente de gasto sanitario.
y por tanto yo creo que por los argumentos que he mencionado antes, relacionados con la salud, las recomendaciones médicas de consumir 2 o 3 raciones de pescados y mariscos a la semana, el gasto sanitario, la importancia socioeconómica como sector esencial y estratégico que tenemos y la necesidad de que los consumidores apuesten por una alimentación saludable para que tengan un mejor futuro, pues hay motivos suficientes para que el gobierno directamente baje el IVA y no haya que ir a Waterloo a pelearlo. Estás hablando de números, voy a recordar algunos números para nuestros oyentes. Estamos hablando del IVA. El IVA de los productos pesqueros ahora mismo es un 10% y lo que el sector pide es o bajarlo a un 4% o supresión al 0%. Y yo voy a seguir con los números porque no hemos dicho, queremos recordar las cifras del sector pesquero en España, primera potencia pesquera de la Unión Europea, que no de Europa, con 8.657 barcos. Genera 31.000 empleos directos y 150.000 indirectos y factura 2.000 millones de euros. Correcto sí, ese número. Me gusta comentar esa cifra de los 2.000 millones de euros, que pueden parecer escasas. Estamos hablando de las cifras de primera venta. El valor agregado que hemos calculado supera los 10.000 millones de euros. Y si tenemos en cuenta la integración vertical que tienen muchas de nuestras empresas, ya se incrementa considerablemente. La semana pasada estaba en Vigo y hablando con algunas de las empresas que tenía allí alrededor de la mesa, algunas tipo Nueva Pescanova, solo Nueva Pescanova factura más de 1.000 millones. Iberconsa, que es otra de las grandes que estaba por allí, pues está en torno a los 500 millones. Es decir, que solo dos o tres empresas ya suman esa cantidad que hemos mencionado. Y cuando hablamos y siempre me gusta recordarlo, cuando hablamos del sector pesquero, has dado unas cifras de empleo, directo, indirecto, tenemos que tener en cuenta todo ese conglomerado socioeconómico inseparable que rodea al barco. Porque cuando hablamos de pesca no solo podemos pensar en los tripulantes que van a bordo, hay que pensar en los astilleros que han construido el barco, toda la industria auxiliar que tiene alrededor para esa construcción. Cuando un barco sale a pescar necesita un montón de equipos de todo tipo, necesita la financiación de los bancos, necesita seguros, necesita sonares, necesita redes, necesita, en fin, aparejos. Todo eso genera empleo. Cuando llega el barco a puerto después de pescar, tenemos la lonja, todos los trabajadores que desarrollan su trabajo allí, la fábrica de hielo, los comercializadores y luego todos los eslabones de la cadena comercial hasta que llega al consumidor. Los mayoristas, los minoristas, la logística, el transporte, etcétera. Es decir, que aunque puedan parecer a lo mejor unas cifras relativamente pequeñas en relación con la economía española, en realidad es mucho más. Aparte, que eso yo creo que también es muy importante, de formar parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra tradición, de la gastronomía española, de la importancia que tienen muchas comunidades pesqueras para, por ejemplo, la atracción de turismo, que gracias a nuestra maravillosa gastronomía, incluida, por supuesto, los pescados y mariscos, hacen disfrutar a millones de personas todos los años. Claro, si eso desapareciera, pues tendría un impacto también directo en otras actividades económicas. Me has puesto en bandeja que me acuerde de Almería, porque Almería en el pasado otoño se celebró la primera subasta del metaverso, con bandejas vacías. ¿Eso qué es? ¿Un aviso? Bueno, eso, y me lo pones también en bandeja para yo hablar de Pesca España. Pesca España es una asociación de organizaciones de productores que hemos creado utilizando una herramienta que nos ofrece la Organización Común de Mercados, la Política Pesquera Común y el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero y de la Acuicultura, que nos permite utilizar ese instrumento para recibir cofinanciación del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero. Hasta un 75% se puede recibir de determinadas acciones. Y nace con el objetivo principal, aparte de tener que cumplir, por supuesto, con todas las obligaciones establecidas en el reglamento, con el objetivo principal, por un lado, de valorizar al sector pesquero, poner en valor todo el trabajo que realizan nuestros pescadores, derribar los mitos que existen alrededor de la pesca y que desgraciadamente nos tenemos que enfrentar a ellos día a día, y por otro lado, promocionar el consumo de pescados y mariscos. Mucho más de lo que lo hemos hecho hasta ahora, con cofinanciación también del sector privado. Y en esa campaña que mencionas, fue una campaña con un mensaje claramente satírico, que ojalá, por supuesto, no lleguemos nunca a esa situación, en la que decíamos, de forma resumida, que si seguimos así,
con un rumbo de una política pesquera común que parece que quiere cargarse al sector pesquero, dentro de unos años, en vez de estar en esa lonja de Almería disfrutando de la venta de la gamba roja y de las pijotas, de las merluzas, de los salmonetes, de las puntillitas y de tantas otras especies que tenemos allí, a lo mejor algún día, por la eliminación, desaparición de los pescadores y por todas las limitaciones que nos ponen, vamos a disfrutar, entre comillas, de esos pescados y mariscos en el metaverso. Para eso creamos esas gafas de realidad virtual, poníamos ese código de barra en la caja del pescado. Habíamos también creado ese aroma de gamba al ajillo para que cuando lo estuvieras viendo en las gafas, pues tuviera esa sensación, por lo menos, del olor que te llega de la gamba al ajillo. Y bueno, y como puedes imaginar, es de forma satírica, es un mensaje diciendo, por favor, señores de la Unión Europea, cambien el rumbo de la política pesquera común, de la política medioambiental, de la política comercial de la Unión Europea, de la política de relación con terceros países de la Unión Europea, para garantizar nuestro futuro, porque son gente que se lo merecen. Cuando yo decía al principio que son los auténticos héroes del siglo XXI, lo digo de corazón porque tras conocerlos, tras vivir con nuestra gente durante todos estos 28 años, son gente que con el esfuerzo y sacrificio que realizan todos los días, desde luego se merecen una defensa mucho mayor de lo que se está haciendo hoy en día en el ámbito europeo. Y si no, sería una auténtica pena. El ámbito europeo. Estamos hablando de un patrimonio cultural, de un patrimonio social, que damos por sentado que todo el mundo lo conoce y que es importante para la cultura española. Pero ¿no crees tú que cuando has ido a los despachos, llámese Madrid, llámese Bruselas, o si me apuras Nueva York, que hay una falta de cultura marina y una falta de conocimiento de lo que es la pesca, y que gente que está en los despachos, en fin, sin nombrar a nadie, gente centroeuropea que no ha visto el mar, está decidiendo los destinos de los pescadores? El desconocimiento práctico y real, porque de teoría sabe mucha gente, pero práctico y real del mundo de la pesca no te puedes imaginar lo grande que es, en todos los ámbitos. Por eso, en muchas ocasiones yo he invitado, no mucha gente ha aceptado venir, pero he invitado a algunos de estos políticos o funcionarios a venir a bordo de los barcos de pesca, a que conozcan la realidad, porque cuando conoces la realidad te das cuenta primero de la situación real, te das cuenta de los problemas que tienen, hablando con los tripulantes, hablando con el patrón, te das cuenta de todas las normas que tienen que cumplir desde que sale del muelle. En el caso, por ejemplo, del otro día del que fuimos a pescar en barco de arrastre en Almería, pero igual ocurre con toda la flota. Tiene que activar, por supuesto, la caja azul, que es el seguimiento por satélite que tienen los barcos, que está controlado por parte de la Secretaría General de Pesca desde Velázquez 147, que tiene allí unas pantallas fantásticas donde ven el seguimiento de todos los barcos. La caja verde, que es la que pone la Junta de Andalucía, que es similar al azul, tiene el mismo cometido, pero controlado por la Junta de Andalucía. El diario electrónico de a bordo, que cuando vas a bordo tienes que rellenar un formulario de un software con las capturas que has realizado en ese día. Capturas que tú tienes que pesar, entre comillas, a ojo, porque no hay peso en los barcos. Tú tienes que calcular las cantidades de cada especie que has capturado. Especies que en muchos casos son muy diversas y en cantidades diferentes. Y mientras tú estás clasificando el pescado a bordo y antes de llegar a puerto, ya tienes que estar mandando esa información, porque cuando llegues a tierra habrá un inspector que va a controlar si lo que tú has declarado en ese diario electrónico de a bordo coincide con lo que realmente ha llegado y se ha pesado. Ejercicio bastante complicado, por cierto. Bueno, y así para las medidas de seguridad que tienes que tener, en fin, que son un montón de cosas, de requisitos que se le exige a los barcos para solo poder salir a pescar. Claro, como dicen algunos, tienen muchas veces más miedo a la marea y a las tormentas burocráticas que a las mareas y tormentas producidas por el tiempo meteorológico. Y eso es triste, tener que escuchar eso, ¿no? Pues ya es tener miedo, ¿eh? Ya es tener miedo. Sí, pero España importa mucho pescado. También te quería preguntar, si la flota española deja de pescar, ¿de dónde vamos a comer el pescado?
Los datos globales que existen en la Unión Europea es que en torno al 70% de lo que se consume por parte de los europeos procede de importaciones de terceros países. Cuando hablamos de terceros países no hablamos del mercado intracomunitario, hablamos de fuera de la Unión Europea. Claro, ¿quién es el gran productor mundial con en torno al 15% de la producción? China. Y de China está viniendo un montón de productos. La gran parte de las capturas mundiales se realizan en Asia o por parte de flotas asiáticas que están, además los chinos están colonizando el mundo, están yendo por todos lados y están desplazando y expulsando en muchos casos a los europeos. Porque, bueno, por un lado construyen puertos pesqueros, compran deuda de los gobiernos y pagan de aquella manera. Y que, por supuesto, en la Unión Europea hay mucho más control, todos los pagos se realizan al tesoro, a la cuenta del tesoro del tercer país, en fin, que se intenta evitar por todos los medios la corrupción, cosa que no ocurre con algunos otros países. Y al final eso pues hace que se desplace la flota europea. Con lo cual la respuesta, si acaban con el sector pesquero europeo, en nuestro caso el español, pues posiblemente mucho producto pesquero procederá de China o procederá de países asiáticos que tienen muchos menores estándares que los que tenemos en la Unión Europea. Si nos expulsan, si nos echan, si acaban con nosotros, van a ser por temas exclusivamente medioambientales, por esa obsesión medioambiental que existe en la Unión Europea, que quieren que seamos los más buenos del mundo, los líderes en la protección medioambiental, pero no se dan cuenta de las consecuencias socioeconómicas que esto va a tener. Y al final lo que están haciendo es exportar lo que llaman la deuda ambiental. O sea, van a acabar con nosotros, pero los países terceros van a seguir pescando de manera, por supuesto, no tan controlada ni respetando las normas como lo hacemos nosotros en la Unión Europea, pero ese pescado se va a necesitar para alimentar a la sociedad. Y aquí esto lo vinculo con la soberanía alimentaria, que yo sinceramente creo que es uno de los aspectos que más habría que tener en cuenta en los próximos años. Está en juego la soberanía alimentaria de la Unión Europea, no solo por los ataques a la pesca, sino también a la agricultura, a la ganadería, al sector primario en su conjunto. Por esta obsesión medioambiental se está poniendo en juego la producción de alimentos sostenibles de la Unión Europea, que, como decíamos, vendrá de terceros países en el futuro de una forma nada sostenible. Y eso es algo que los políticos también en España, en los Estados miembros y, por supuesto, en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, etcétera, en las instituciones europeas, deberían tener muy en cuenta, porque al final conseguiremos poco de esa manera y el impacto socioeconómico en países como el nuestro será muy importante. Te quería leer una frase de un alto funcionario, ahora presidente de una organización regional pesquera que tú conoces. Dijo una vez, se puede leer en FAgro, que la parte social había una gran asignatura pendiente en la pesca y que el derecho internacional permite perseguir más los delitos ambientales que los delitos contra los derechos de los trabajadores en la pesca. ¿Qué opinas de eso? Esta persona que dice, que yo creo que es un amigo mío, que fue alto funcionario de la Comisión Europea y que ahora preside ICCAT, Ernesto Penas, que es un gran conocedor de la realidad pesquera, de la política pesquera, por supuesto, porque él estuvo muchos años allí en Bruselas trabajando y que además tiene un contacto directo con el sector pesquero de distintos lugares del mundo, que ahora además preside también el grupo de expertos de pesca de IUCN y que es una persona a la que hay que tener en cuenta cuando hace sus reflexiones y cuando dice lo que dice. Y yo creo que tiene toda la razón del mundo. En la política, en el mundo en general, pero en particular en la Unión Europea, las políticas se han centrado en proteger la biodiversidad, en las cuestiones medioambientales. Y no lo que nosotros, y yo creo que la propia FAO defiende, que es conseguir un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, que es necesario. Nosotros, los pescadores, los armadores, los empresarios de la pesca, son los primeros interesados en tener unos océanos limpios, unos océanos saludables, unas poblaciones de peces que estén en rendimiento máximo sostenible, para sacar el máximo provecho que nos permita la naturaleza. Pero también eso hay que hacerlo, hay que conseguir un equilibrio con el uso sostenible de esos recursos naturales. Estamos convencidos de que si se adoptan las medidas adecuadas para gestionar el 100% de las poblaciones de peces, hoy en día, según la FAO, el 65% de las poblaciones de peces están gestionadas de forma sostenible, el 35%, cifra redonda, está mal gestionado. Creemos que deberíamos apostar por conseguir el 100%.
Pero luego también el equilibrio es con la seguridad alimentaria. Es que son millones de personas los que dependen del consumo de pescado y marisco como fuente de alimentación, como fuente de proteína. Y eso no se puede olvidar. Cuando hablamos de los objetivos del desarrollo sostenible, la famosa Agenda 2030, parece que muchas veces nos quedamos solo con las cuestiones medioambientales, pero en esos objetivos de desarrollo sostenible, el 1 y el 2 están relacionados con eliminar la pobreza y eliminar el hambre en el mundo. Y la contribución de la pesca al cumplimiento de esos dos objetivos son fundamentales. Pero la gente, no sé por qué, solo se queda con los temas medioambientales. Sí, bueno, por eso el objetivo nuestro es intentar conseguir ese equilibrio. Y ya respondiendo a tu pregunta, directamente, pues esto ha sido de introducción, el ámbito social ha sido algo completamente abandonado en las políticas pesqueras en el mundo en general y en particular en la Unión Europea desde hace un montón de años. Nosotros, como sector pesquero, conjuntamente, y hablo del ámbito europeo, en el marco del Comité de Diálogo Social Europeo, que es un órgano de consulta que depende de la DG Empleo, de la Dirección General de Empleo, Europes, como representante de los empresarios, y ETF, la European Transport Federation, la Federación de Transporte Europeo, en representación de los sindicatos de los pescadores, hemos trabajado conjuntamente para conseguir que la dimensión social de la pesca esté presente en la política pesquera común y se le dé valor y se cuide esa dimensión. No solo la medioambiental, sino también la social y, por supuesto, la económica. ¿Y qué hemos hecho? Aparte de un montón de proyectos conjuntos, pues hemos liderado la promoción de la ratificación del convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a las condiciones a bordo de los barcos de pesca. Conseguimos, a través de un acuerdo de los interlocutores sociales, es decir, de ETF y de Europes, también estaba COGECA, que es la parte de COPA, COGECA, que de cooperativas pesqueras, conseguimos un acuerdo de interlocutores sociales que provocó que la Comisión Europea tuviera que sacar una propuesta de directiva que fue aprobada por la Unión Europea, por los Estados miembros, y que finalmente ha permitido la ratificación por parte de, entre otros países, España, de ese convenio. Y yo creo que es algo que es necesario, que es bueno y que se debería hacer en todo el mundo, dando importancia a esa política social, a esa dimensión social de la política pesquera común y de la política pesquera en el mundo. Que a ese respecto tenemos algo que celebrar en España este año, que entra en vigor el convenio 188. Sí, dentro de unos días, a final de febrero, entra en vigor el convenio, después de, como decía, de muchos años de trabajo de unos y otros, y yo creo que es una buena noticia para los pescadores españoles, y espero que sirva también de ejemplo para que en otros lugares del mundo también se ratifique y que los pescadores que vayan a bordo de todos los barcos del mundo vayan con las mejores condiciones posibles, porque desde luego se lo merecen. Muy bien. Voy a cambiar el ritmo un poco de esta conversación, te voy a hacer ir un poco más acelerado porque he preparado un cuestionario que voy a jugar, si me permites, con el lenguaje pesquero y me tienes que contestar muy rápido con una frase. ¿Listo? Venga. Empiezo. ¿A qué o a quién le pondrías una cuota cero? A los ecologetas radicales. ¿A quién le subirías las cuotas y los días en el mar? Como están sufriendo tanto a nuestra gente del Mediterráneo. Dime un menú con productos del mar para un día de felicidad. Una de entrada, unos langostinitos de San Lucas, una gamba blanca de Huelva, una gamba roja de Almería, seguiría con un sashimi de atún rojo y unas acedías a la plancha, acedías de buen tamaño. Qué rico. Otro menú, pescados que puedan estar en la cesta de la compra, que sean sostenibles y asequibles. Unas galeritas cocidas, que son más baratitas, unos jurelitos, unas caballas o unas sardinas, y terminaría con una fideuá, que también es baratita. Un nombre de un pez gordo, que puede ser persona o puede ser algún objetivo u otra cosa. El comisario Sinkevicius, que aunque bueno, que es un pez, entre comillas, que deberíamos pescar con un arte de pesca selectivo, con un anzuelo, y porque es un gran depredador de pescadores y por lo tanto necesita ser pescado. Hemos dicho una frase, ¿eh? Un encuentro memorable mundial al que llevaste el mensaje de los pescadores. El Papa Francisco. ¿Te lo cuento? Venga, ahora después del cuestionario. ¿Un momento de temporal o de mala mar en la defensa del sector? Bueno, la verdad que en el último embarque que hice en un arrastrero de pescando en Almería, acabé vomitando. El temporal hizo que pasara de vez en cuando algún ratito malo.
¿Y un buen recuerdo de un embarque? La verdad es que todos los embarques que he tenido, que a mí me gusta hacerlo todos los años, lo he hecho en Castellón, en Tarragona, en Almería, en Sanlúcar, en varios sitios, siempre disfruto un montón hablando con la gente, con las tripulaciones, con el patrón, por supuesto, que nos cuentan su vida y la propia experiencia. Son todas extraordinarias. Oye, el test este ha sido una mina, ¿eh? Bueno, cuéntanos lo del Papa Francisco. No, el Papa Francisco fue algo muy bonito. Te voy a contar la versión corta, porque Sí, si no sí, podía porque estar tenemos aquí, muchos temas. Si no podía estar aquí media hora. Pero bueno, el caso es que tuve la suerte, gracias al monseñor Fernando Chica, el representante, el observador permanente de la Santa Sede ante la FAO y varios organismos de Naciones Unidas, tuve la suerte de que me invitaran, junto con mi mujer, a ir a ver a una audición, a una de las audiencias del Papa. Y me puso en primera fila, con lo cual, cuando terminó ya su homilía, vino a saludar a la gente y yo tuve la suerte, junto con mi mujer, de saludarle. Y ahí, aparte de entregarle los villancicos, en ese año fui rey mago, el rey Melchor, en Sanlúcar de Barrameda, aparte de entregarle un doble CD, que a ti te vendí, por cierto, un doble CD con 25 villancicos maravillosos, que alegraron no solo las navidades de toda la gente a la que le vendí el CD, sino también al Papa, pues le entregué ese CD en nombre de la Orden de los Reyes Magos de Sanlúcar. Pero también aproveché para decirle que me había leído la encíclica Laudato Si, que es la encíclica que habla de los temas de la naturaleza, del planeta, etcétera. Y le dije que si bien compartía muchas de las cosas que ahí se decían, creía que el tema pesquero había que actualizarlo, porque no se estaban reconociendo las numerosas historias de éxito que en la gestión pesquera se han producido en los últimos 20 años, gracias a la colaboración de los científicos, el sector, las administraciones, algunas ONGs, que también las hay buenas, y que por tanto creía que merecía la pena echar un vistazo a ese tema. Bueno, pues me respondió diciendo que rezara mucho por él, que rezara mucho por las vocaciones sacerdotales, porque ellos, en la Iglesia Católica, al igual que nosotros en el mundo de la pesca, tenían que seguir pescando, a lo cual yo correspondí como pescadores de hombres. En ese momento nos hicieron una foto, que es una de las que tengo enmarcada en mi casa, donde mi mujer, el Papa y yo soltamos una carcajada por ese comentario, una foto fantástica, y bueno, ahí nos dio la bendición y siguió para adelante. Bueno, el poder hablar durante ese minutito, el tiempo que estuve con el Papa del mundo de la pesca, la verdad es que fue algo maravilloso. O sea, que también incluso a la Iglesia hay que decirle que haga caso a los pescadores. Por supuesto. Dices ecologetas, pero vamos a ver, Javier, todos los ecologistas no son iguales. Por eso he dicho que hay ONGs buenas, lo acabo de decir en mi anterior respuesta. Yo diferenciaría en los ecologistas de los ecologistas y de los ecologetas. Los ecologetas serían los más radicales, estos que viven del problema, no para solucionar los problemas, que hay algunos que por supuesto lo hacen y colaboramos con ellos, pero hay unos que viven del problema y sin el problema pues no vivirían y por lo tanto quieren alimentar el problema y lo que quieren es cargarse al sector pesquero. Vemos ataques continuados y desde hace ya muchos años campañas contra, por ejemplo, el arte de arrastre, campañas contra el arte de cerco con dispositivos de concentración de peces para la pesca de atunes, la pesca con palangre de superficie, es decir, anzuelo de tiburones, campañas continuamente que están ahí. Y estas campañas vemos que normalmente están financiadas por fundaciones normalmente de origen Estados Unidos, también del Reino Unido, pero sobre todo de Estados Unidos, de multimillonarios que han creado esas fundaciones. Hay algunas que proceden del mundo del petróleo, en general del mundo de la energía, pero también otras como Packard Foundation, que viene de los dueños de Hewlett Packard. Y en fin, hay de todo. Pero hay varias que están moviendo miles, y no exagero, miles de millones de dólares que llegan al final al mundo, pero en particular a la Unión Europea, donde la opinión pública está mucho más sensibilizada que en otros lugares, y están dando ese dinero a muchas de estas ONGs para hacer sus campañas, la del arrastre, en fin, todas estas que estamos viviendo y sufriendo. Y a esta gente le importa un comino solucionar los problemas que puedan tener. Lo que quieren es vivir de ese problema y lo que quieren es eliminar al sector pesquero, esa es nuestra opinión, porque competimos al final por las zonas, en nuestras zonas de pesca, con zonas que pueden ser factibles para la explotación del petróleo, del gas, de la energía eólica, de toda minería submarina, de todas estas zonas. Nos ha pasado, por ejemplo, en NAFO, ¿no? En NAFO nos han prohibido la pesca. NAFO, inciso, para quien no conozca, ¿qué es NAFO? Es una organización regional de pesca
del Atlántico y que noroeste, y que lo que hace es regular la pesca en alta mar de toda esa zona, para que la gente se haga una idea, enfrente de Canadá, en la zona de alta mar. Bueno, pues ahí nos han prohibido la pesca con determinados artes y en cambio han dejado meter explotaciones de petróleo. Exploración de petróleo, como si la exploración del petróleo y su actividad no generara impactos en el medio ambiente y en el fondo marino, ¿no? Eso es realmente sorprendente. Bueno, pues al final te das cuenta que detrás de todos estos movimientos hay estas fundaciones y algunas de estas ONG que hacen mal las cosas. Y en cambio hay otras que son normalmente las que se sientan con nosotros porque quieren buscar soluciones a los problemas, que problemas existen, o sea, no podemos ocultar, no es perfecto. Ya antes mencionaba que hay un 35% de las poblaciones de peces que no están bien gestionadas. Pues ahí hay que hacer esfuerzos para conseguirlo. Bueno, pues con estas sí que se puede hablar y sí que merecen la pena, desde luego, que colaboren y que trabajen para conseguir esas mejoras. Antes se me olvidó decir una cifra que yo creo que me gustaría que la gente se quedara también. El 82,5% de las capturas desembarcadas en el mundo, según la FAO, proceden de pesca sostenible. 82,5%. Cuando escuchen, lean o vean en determinados medios de comunicación los mensajes de algunos apocalípticos y catastrofistas diciendo el 90% está sobreexplotado, tenemos que hacer algo, se están destruyendo los pescadores el planeta, es falso. La realidad, y son datos de FAO, y se pueden ir al informe Sofía de la FAO, que hace cada 2 años, y lo pueden comprobar. O sea, no es una cosa que diga Javier Garat, sino que dice la FAO. El 82,5% de las capturas desembarcadas proceden de poblaciones bien gestionadas. Yo creo que eso es un mensaje también tranquilizador. Sí, pero vale, ONG. Pero luego están las empresas. ¿No es el momento de que la pesca pida cuentas a las empresas de otros sectores, llámale transporte, turismo, porque vosotros decís que estáis perseguidos, criminalizados? ¿Está el sector pesquero hiperregulado en esto que se llama la economía azul? ¿Y está en desigualdad de condiciones de otros sectores? No tengo ninguna duda de que el sector pesquero es de los sectores económicos en el mundo que está más regulado. La gente normalmente no es consciente de ello, pero de luego somos de los más regulados del mundo. Y es cierto que necesitamos que todos los sectores económicos que tienen alguna relación con los océanos y mares estén bien regulados. Pero hablábamos antes de la contaminación marina. Bueno, el dato que he dado, y que es público, de que en torno al 90% de toda esa contaminación marina, de esas basuras marinas, plásticos incluidos, que nos encontramos en el mar, proceden de actividades en tierra, es algo que también los gobiernos deberían mirar muy seriamente. La porquería que entra vía desembocadura de los ríos o en los emisarios de cada una de las poblaciones que están en la costa, de la mala gestión que muchas veces se hace en determinados pueblos de la actividad turística en la costa, bueno, todo eso al final tiene un impacto, que es esa contaminación que llega a nuestros mares. Pues ahí yo creo que los gobiernos deberían, en el caso de España, gobiernos, comunidades autónomas o ayuntamientos, deberían prestar especial atención para prevenir esa contaminación y evitar que esa contaminación llegue a nuestros mares, porque al final los afectados somos los que estamos trabajando con los recursos naturales y que dan de comer a tanta gente. Hablas de otros sectores, todavía tengo el cuestionario, tenemos muchos temas y poco tiempo. El comisario, ¿tenéis ganas de que haya elecciones ya en la Unión Europea? El comisario Sinkevicius, que es un señor de Lituania, fue el comisario más joven de la historia de la Comisión Europea, que en apenas 6 años pasó de becario, lo que yo contaba antes que hice cuando estaba en el servicio jurídico y en el equipo de pesca, pues eso lo fue él, no me acuerdo ya dónde, hacía 6 años. Y bueno, y no sé cómo lo hizo, una carrera meteórica que acabó siendo antes de comisario, ministro de Economía y luego comisario. Comisario de Medio Ambiente y Océanos. El Parlamento Europeo consiguió que a última hora metieran la palabra pesca, porque ni siquiera aparecía en el título de su comisaría. Y al final es comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, donde la pesca está claro que ha tenido una importancia muy poca para él. Se ha centrado en los temas medioambientales, en sus competencias de medio ambiente, posiblemente forzado por Timmermans, que era el vicepresidente y que también tenía una obsesión muy grande con todos estos temas medioambientales,
y se ha olvidado prácticamente de las consecuencias sociales y económicas de sus decisiones. Aunque tengo que decir que se le llenaba la boca en muchas ocasiones diciendo que defendía a los pescadores, pero en la práctica los hechos han demostrado que no ha sido así. Entonces, claro, después de ese balance, el que tengamos ahora en junio unas elecciones al Parlamento Europeo y que este señor pues salga de su puesto de trabajo, pues yo creo que en general va a ser celebrado por el sector pesquero. Por cierto, que recientemente ha anunciado que se presenta como líder de un grupo político en Lituania a la candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo. O sea que es posible que cuando salga de su puesto de trabajo como comisario acabe como eurodiputado en el Parlamento Europeo. Así que tendremos que seguir lidiando con él. ¿Pero ha habido algún comisario que os haya gustado? Pues mira, si tiramos para atrás, nos encontramos con el comisario Vela, que era de Malta, y era una persona con la que te podías sentar a hablar con él y que me consta que intentó conseguir ese equilibrio que yo mencionaba antes, y durante su mandato se consiguieron grandes cosas en cuanto a, por un lado, mejora de las poblaciones de peces y por otro lado, intentar que los pescadores no estuvieran en mala situación. El otro maltés, Joe Borch, tampoco fue malo. Yo personalmente tengo un buen recuerdo de él, de la que no tenemos, desde luego, muy buen recuerdo de la comisaria Damanaki. Imagínate el cariño que le tenía a la gente, que algunos le llamaban la comisaria Demoniakis y otros le llamaban la comisaria Anisakis. O sea que imagínate, ¿no?, el cariño que le tenían. Bueno, pues y ya pensábamos que no podía haber una peor, esta yo creo que la ha hecho buena. Nos queda poco tiempo, pero no quiero terminar sin preguntarte por un gran problema que resaltabas al principio, que es el relevo generacional. Ha trascendido que estás en conversaciones con la Armada para que haya militares en la reserva que puedan dedicarse a la flota porque no hay personal. ¿Eso es así? Estamos intentando por todos los medios buscar gente para trabajar en el sector pesquero. Desde Cepesca, hace ya unos cuantos años, pusimos en marcha lo que denominamos el plan estratégico del ámbito social para, por un lado, conseguir atraer talento español y, por otro lado, intentar que nos facilitara la contratación de extranjeros. Para atraer el talento español, pues hubo debates internos debates con el gobierno a través de una comisión que se creó donde se modificaron normativas relacionadas con las atribuciones de los títulos, que nos beneficiaba. Nos dimos cuenta que había poca comunicación entre las escuelas náutico-pesqueras y nuestras organizaciones de armadores y por lo tanto pusimos en marcha vías de comunicación, acercamiento entre ambos. De hecho, patrones nuestros, armadores, gente de nuestras asociaciones iban a las escuelas para contar la realidad y a su vez se organizaban jornadas de puertas abiertas en nuestros puertos para que visitaran los barcos, para que hablaran con los patrones, con los tripulantes, para realmente conocer, que les dijeran la verdad de lo que hay, de lo que pasa a bordo. Por otro lado, hemos trabajado mucho en el fomento de la formación profesional dual y está dando buenos resultados en general, aunque no en todos los casos, pero ha dado buenos resultados. Estamos hablando de que en vez de estos que hacen formación profesional, en vez de estar 3 años, 2 de teoría y 1 de práctica, pues están 2, porque durante los 6 primeros meses están en tierra haciendo teoría, los 6 siguientes meses están embarcados, ya conocen la realidad, saben si es duro, si no es duro, si le vale, si no le vale, si la compensación económica que van a recibir es suficiente o no. Los temas de conciliación familiar con las nuevas tecnologías, comunicaciones por satélite, ven realmente si es así o no es así. Bueno, se reduce a 2 años y estamos consiguiendo que gente que acaba eso se quede con nosotros. Y ahora esto último que mencionaba, si bien ya en la COE se había hecho algunos proyectos pilotos con otros sectores económicos, resulta que en España, cuando los marineros, cabos, etcétera, cumplen 45 años de edad, ya tienen que abandonar la Armada. En general los ejércitos, en nuestro caso pensando sobre todo en la Armada. Y son gente preparada, válida, que están acostumbrada a lidiar, entre comillas, con el mar y con todo lo que rodea el mar. Y estamos en conversaciones a través del clúster marítimo español con la Armada. De hecho, el día 6 de febrero tengo una reunión en Ferrol con determinados almirantes para hablar, entre otros asuntos, de este tema. Estamos viendo a ver la posibilidad de, no solo para la pesca, sino en general para todo el sector marítimo, ver la posibilidad de llegar a algún convenio de colaboración de tal manera que esas personas
que están, como digo, preparadas y con conocimiento puedan acabar trabajando en nuestros sectores económicos que los necesitamos. Y luego está la parte de contratación de extranjeros. Y ahí, en el año, si no recuerdo mal, 2019, conseguimos, en colaboración con los sindicatos y con el gobierno, que se aprobaran una resolución con unas instrucciones para facilitar todo el trámite de contratación de esos extranjeros. Hubo un pequeño problema, y es que pusieron que hacía falta el título de marinero pescador español, que es un título, pues el más básico que hay en España, de apenas 25 horas, pero que tenían que hacer aquí, con lo cual eso nos ha complicado muchísimo la vida, sobre todo a aquellas empresas que nunca pisan, con barcos que nunca pisan territorio español, porque están por ahí en países terceros, y que claro, traer al marinero aquí a hacer el curso de español, pues era de marinero pescador, pues era realmente complicado. Bueno, pues también estamos, y en breve vamos a tener una reunión con una delegación del gobierno de Indonesia, que hemos conseguido que el gobierno, MAPA, la Secretaría General de Pesca, con el gobierno de Indonesia firme un acuerdo, un convenio de reconocimiento del título de marinero pescador, un reconocimiento mutuo. Bueno, pues viene una delegación de este país, de distintos ministerios, los que tienen competencia sobre los títulos marineros y la pesca en general, para ver si conseguimos de una vez que quede todo clarísimo y que se puedan facilitar esa contratación. O sea que son muchos frentes en este ámbito los que tenemos, y estamos intentando poner todo lo que esté en nuestra mano para conseguir que los barcos puedan seguir saliendo a la mar porque tienen gente suficiente. Nos queda poco tiempo, pero no quiero terminar sin un mensaje optimista, porque tú has dado algunas pinceladas para el optimismo. ¿Me puedes dar ejemplos optimistas, dándole la vuelta a todo este problema? Ejemplos que den esperanza de que la flota española tiene futuro. Yo siempre digo que, a pesar de todas estas cosas, que algunas negativas hemos hablado, a pesar de todas estas cosas, el sector pesquero tiene futuro sí o sí, y si conseguimos que cambie el rumbo de la política pesquera común a partir de finales de este año, pues mucho mejor, desde luego. Porque, en primer lugar, las poblaciones de peces en la Unión Europea, las aguas de la Unión Europea, están mejor que nunca, mejor que en los últimos 20 años. Casi todas, en el Atlántico Nordeste, por ejemplo, el 99% de la captura que se desembarcan proceden de stocks gestionados de forma sostenible, en rendimiento máximo sostenible. Pues eso es algo muy positivo. Por eso, en el último Consejo de diciembre de TAC y cuotas, ya la propia Comisión Europea había propuesto el incremento de especies importantes como la merluza, el gallo y el rape, que hace unos años no paraba de reducirse. Bueno, pues ya por fin se están obteniendo los resultados de esa gestión que se hizo en su momento. Pero si nos vamos a las distintas modalidades, vemos, por ejemplo, que los arrastreros, pues están muchos incorporando puertas voladoras, puertas que no tienen, que no tocan el fondo marino, que por lo tanto reducen considerablemente su impacto en el fondo marino, que además están consiguiendo que sean más selectivas con el incremento de las mallas, y por lo tanto se puede seguir pescando con menor impacto y por supuesto con menos huella de CO2, de carbono, que yo creo que también es importante. En la pesca de túnidos, los dispositivos de concentración de peces, pues ahora son todos no enmallantes, es decir, que ya no se queda enganchado ninguna tortuga o ningún tiburón, que antiguamente ocurría porque no era enmallante. O la mayoría, en breve, vamos a conseguir que sean biodegradables, con lo cual es un paso adelante. En el caso de las nuevas tecnologías, pues los sonares que se están poniendo a bordo de nuestros barcos, y ahí tenemos una colaboración con Simrad muy importante, pues están haciendo que nuestros patrones sean capaces de saber lo que hay debajo del mar, o sea, debajo del barco, y que a la hora de pescar puedan ser más selectivos. Bueno, pues todo eso lleva a que la pesca sea más responsable, que no pesque lo que sea, sino lo que tú quieras realmente pescar. En el caso del palangre de superficie, que es el de anzuelo, para pescar pez espada o tiburones, pues en los últimos años se ha cambiado el patrón de explotación de tal manera que ya para minimizar al máximo la captura accidental de aves marinas, y se utilizan líneas de espantapájaros, se utilizan una serie de cosas porque los pescadores, que son los auténticos guardianes del mar, no quieren capturar especies que no desean. Si pueden evitarla, la evitan. Y con las nuevas tecnologías se está consiguiendo eso. La conciliación familiar, que es uno de los problemas más grandes que podemos tener en la pesca, sobre todo de larga distancia, pues con las comunicaciones satelitales, y ahí, por ejemplo, el acuerdo que tenemos con SatLink es muy bueno en ese sentido,
porque abarata la conexión, pues nos permite que los tripulantes que están a bordo de nuestros barcos en cualquier lugar del mundo puedan estar conectados con sus familias, como lo estamos nosotros mismos, por FaceTime, por Skype, por las redes sociales, por WhatsApp. Eso, claro, comparado con lo que ocurría hace 15, 20 años, en donde las familias, los pescadores se iban y no veían a su familia hasta los 3 o 4 meses, y a lo mejor cuando llegaban a algún puerto le podían llamar por teléfono. Bueno, todas esas son mejoras que se han ido consiguiendo poco a poco y que dan lugar también a pensar que podemos ser optimistas, que tenemos futuro, pero claro, hace falta cambiar algunas cositas, sobre todo en la Unión Europea. Pues sí, nos hemos quedado sin tiempo, pero quiero resumir algunas de las ideas que han salido en esta conversación. Hace falta una reforma de la política pesquera común. La pesca se ha dejado de lado la parte social y hay que reactivarla. IVA, el sector pide reducir o suprimir el IVA, y el pescado como alimento sano y fuente de felicidad. Javier, muchísimas gracias por estar aquí, por concedernos este huequito para hablar tranquilamente. Ha sido un placer. El placer ha sido mío y como sabes, yo voy a terminar diciendo que disfrutad comiendo pescados y mariscos porque vais a ser más felices. Pues muchas gracias. Desde aquí ya nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias, Javier. Gracias a nuestros oyentes si habéis llegado hasta aquí por escucharnos. También deseamos que sean felices y nos hemos quedado sin tiempo. En F-Agro nos quedan muchos temas, muchas preguntas. Tienes que volver otro día. Gracias. Y en F-Agro no dejéis de visitarnos a vosotros, a los oyentes, en F-Agro, nuestra web, fagro.com, y estar atentos a los nuevos puntos de encuentro. En F-Agro, el lugar de todos. Muchas gracias.